Hola a todos, les saluda Andrés Laguna desde Panamá y les doy la bienvenida a esta tercera vuelta, en esta ocasión analizando uno de los asuntos hemisféricos recientes de mayor trascendencia, que son las elecciones parlamentarias de Venezuela. ¿Por qué dedicarle un episodio entero? Pues porque las implicaciones que se van a dar en la región no son pequeñas y es seguro que las relaciones entre los países latinoamericanos y las grandes potencias podría verse al menos reconfigurada a raíz de las decisiones que se tomen de aquí a que se instale la nueva asamblea. No estoy solo. Para este análisis tengo el gran agrado de compartir este foro virtual con Alfredo González Alfonso, que es venezolano, está conectado desde Washington, D.C., y es anfitrión de uno de mis podcasts favoritos, debo decirlo, desde la capital. Les sugiero que también vayan a escucharlo cuando terminen esta tercera vuelta. Alfredo ha sido analista de políticas públicas en Caracas, presidente de la Asociación Estudiantil del Graduate School of Political Management de la GW, donde ahorita mismo es candidato a el máster de... Dínoslo tú, Alfredo. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Primero que todo, Em, sí, estoy hablándoles desde Washington. Soy candidato a una maestría en gerencia política en la George Washington University, como bien mencionaste. Y bueno, muy feliz de estar aquí. Nada, el gusto es todo mío, Alfredo, de tenerte aquí. Y quiero empezar de una vez, primero brindándoles a nuestros públicos un poquito de contexto. Estas elecciones parlamentarias se dieron el 6 de diciembre con una participación electoral del 30%. Los partidos de Ujú. oposición decidieron no participar de estas contiendas por las distintas condiciones que no permitían un proceso libre previo a los comicios del 6 de diciembre. La coalición oficialista logró más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos para lograr un total de 67.6%. Maduro recupera este órgano del Estado teniendo un control legislativo que asumía de hecho a través de la Asamblea Constituyente que estableció hace unos años. Sí, Y esta es la primera pregunta que te tengo, Alfonso. A nivel doméstico, con Maduro teniendo ahora la Asamblea Legislativa, ¿cambia ujú. algo a nivel de su accionar político? Claro, o sea, tenemos que irnos de repente un poco más atrás, ¿no? A cuál era el estado actual de la Asamblea Nacional en Venezuela. Y básicamente desde el 2015, que fue cuando fue electa la Asamblea ahorita saliente, eh, la oposición venezolana ganó 2/3 del Parlamento, lo cual le permitía pasar cualquier tipo de ley. Digamos, las leyes, hay tres tipos, ¿no? Tienes algunas que necesitan mayoría simple, otras que necesitan 2/5, pero las más importantes y, digamos, como más trascendentes requieren 2/3 de la Asamblea, y en este caso la oposición había logrado tenerlo. Sin embargo, con una maniobra política, digamos, en ese momento el resto de las instituciones del Estado estaban controladas por Maduro, tanto el órgano electoral como el Tribunal Supremo de Justicia, y a través de una táctica política bueno, que se dio en ese momento, se impugnaron los resultados electorales de un estado en Venezuela, en este caso el estado Amazonas, en el cual se escogen 4 diputados, y 3 eran opositores y uno del oficialismo, y con esto, digamos, como que el TCJ no confirmó los resultados electorales en este estado, por lo tanto, la oposición no tenía los 2/3, ya que le faltaban, bueno, de hecho, esos 3 diputados, ¿no? Entonces, desde un punto interno, estaba la discusión en que, bueno, la Asamblea Nacional decía, a pesar de que no tengamos estos resultados, a pesar de que no tengamos estos diputados, la mayoría parlamentaria cambia, porque entonces dejamos de contar estos 4 y seguimos teniendo los 2/3. Por lo tanto, seguimos teniendo la habilidad de pasar todas estas leyes. Em, Sin embargo, el proceso legislativo en Venezuela es sumamente presidencialista, entonces todas las leyes necesitan la aprobación del Ejecutivo, y si el Ejecutivo le parece que una ley no es constitucional, tiene la capacidad de mandarla al Tribunal Supremo de Justicia, el cual hace un veto a la ley. Y eso fue básicamente lo que sucedió durante 4 años, ¿no? O sea, digamos, el Parlamento estaba en este como juego Sí, legislativo y político con todas las demás instituciones. Entonces era el claro. problema de, eres la única, dentro de un control del Estado casi absoluto, eres la única institución independiente, pero tu interacción con las otras instituciones está completamente viciada.
Entonces, en ese caso, no hay ningún tipo de cambio, ¿no? Al menos en lo interno, ¿no? No es que la Asamblea está teniendo la capacidad de legislar y también tiene unas funciones en Contraloría, eso no estaba sucediendo en el momento. Entonces, Entonces, Alfredo, una pregunta. ujú, Entonces, Maduro no es que ahora puede tomar nuevas iniciativas o puede, digamos, tener una nueva serie de proyectos porque en realidad, porque tiene control de casi todas las instituciones del Estado, él podía haberlo hecho o podía haber ejecutado toda su agenda en estos últimos años, ¿no? Es así. claro, claro, exacto. Digamos, ellos lo que hicieron fue, eh, bueno, después surgió el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que eso Ujú. nos puede dar para un episodio completo sobre Claro. qué significa eso, pero, digamos, fue como una táctica en el momento que pensó el gobierno de Maduro, em, en una manera de hacer un bypass a la Asamblea Nacional, ¿no? Claro. Eh, entonces, en ese momento, como ya había una Asamblea Nacional Constituyente que en teoría tenía que diseñar una nueva constitución, entonces no valía lo que dijera la Asamblea Nacional, porque, digamos, todas las leyes estaban como en veremos, porque se iba a hacer una nueva constitución. Entonces, algo completamente inconstitucional. En ningún lugar de la constitución venezolana se dice que una Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes supraconstitucionales, pero eso es lo que terminó siendo y al final no necesitaban de ese tipo eh, no necesitaban de la Asamblea, ¿no? Podían perfectamente prescindir de ella. Claro. Y hay que tener en cuenta también que Guaidó, siendo uno de el principal líder de la oposición, se convirtió Ujú. en presidente interino de Venezuela cuando ganó las últimas, bueno, no cuando ganó las últimas parlamentarias, pero era por virtud de ser el presidente de la Asamblea que se le da este reconocimiento Claro, internacional, sobre todo, ¿no? ¿Qué sucede ahora con Juan Guaidó? Porque queda como en un estado de limbo, se podría decir. claro, claro. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Que tiene todo el mundo. Digamos, la ruta, por lo menos dentro del grupo opositor, en Venezuela por lo menos lo llaman los opositores duros, ¿no? Que son los Ujú. principales partidos de la oposición y que están de alguna manera cohesionados en cuál es la ruta y que conforman parte del gobierno interino de Guaidó. Y ellos se están basando en el principio de la continuidad administrativa, ¿no? Este Ujú. es un principio legal, no soy abogado ni nada, pero eh, digamos, este principio se ha utilizado varias veces en Venezuela y es en el caso de que no se den las condiciones para que haya una elección democrática, los que continúan en el poder son aquellos que fueron electos en la última elección, ¿no? Hasta que se den Mm. las condiciones. Entonces, esto ya sucedió en las elecciones gubernamentales en el año 2016, si no me equivoco, en el que tocaban hacer elecciones en el 2016 y se extendieron un año más. Y a pesar de que la Constitución dice que en cada cierto tiempo tienes que realizar elecciones, se aplicó este principio para extender el plazo. Entonces, lo que está diciendo Guaidó y el liderazgo dentro del gobierno interino es, como no hay condiciones para que haya unas elecciones libres y competitivas y no hay observadores internacionales, vamos a aplicar este mismo principio en el que nosotros vamos a seguir siendo de cara por lo menos a la comunidad internacional, vamos a ser los parlamentarios legítimos hasta que se den las condiciones para unas nuevas elecciones. Ahí el problema que te trae es que, eh, primero, hasta qué punto la comunidad internacional se puede agarrar de ese principio, ¿no? Porque la Constitución te pide unas elecciones y las elecciones, el gobierno, bueno, a pesar de que obviamente no hubo condiciones, no hubo oposición, se utilizaron los mismos partidos de oposición, pero con candidatos que tienen fuertes vínculos con la dictadura de Maduro. Ujú. em, digamos, igualmente para a la comunidad internacional, eso tendremos que ver a partir de enero qué es lo que sucede, porque los ponen en una condición un poco incómoda de ya el hilo legal de Guaidó y a reconocer a Guaidó se está extendiendo bastante, ¿no? Y Claro. la lógica ya se vuelve bastante complicada, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no sabemos exactamente qué tipo de repercusión puede tener. Alfredo, mencionas dos cosas que me parecen Ujú. sumamente interesantes y que creo que también hay que desgranar un poco, que son las condiciones en las que se dieron los comicios
separar esa idea de los comicios en sí, que Ujú. según reportajes internacionales, incluso los de la BBC se dieron con normalidad y tranquilidad, pero sabiendo que las condiciones previas, como bien lo describen, no eran eh, justas, por Claro. ponerlo de una manera, ¿no? Y del otro lado también mencionaste la observación internacional. Y te comparto aquí un suceso que se dio en Panamá, y es que el Ok. gobierno oficialmente condenó pues la elección de Maduro, ¿no? De hecho, Ujú. muy prontamente, apenas Estados Unidos deslegitimó la elección, también lo hizo Panamá. Pero la delegación del partido oficialista, eh, el PRD, fue a Venezuela, se reunieron en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro y declararon en su cuenta de Twitter que el proceso fue, no tengo exactamente los adjetivos aquí, pero Ok. dijeron libre, justa. Eh, ¿Cómo se reconcilia esto? Porque no solo se está dando aquí en Latinoamérica, sino este tipo de conflictos se da, por ejemplo, en España, que Zapatero fue y validó también Claro. la elección. ¿Y tú cómo pintas este escenario global o el calado de este asunto venezolano en la agenda global? ¿Cómo tú crees que se concilian estas dos posiciones? O si no se puede conciliar. Claro, aquí es un problema más que todo yo siento que el gobierno de Maduro tiene una capacidad de exposición mediática que no tiene la oposición, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una capacidad también como de colocar, eh, no sé, como hacer que el framing que ellos le están dando a este mensaje o de lo que realmente sucedió tenga más trasfondo de lo que de verdad debería, ¿no? Pero la realidad es que sí, las elecciones pueden haberse dado perfectamente con tranquilidad, sin ningún tipo de suceso, no hubo sucesos de violencia ni ningún tipo de irregularidad, pero la realidad es que fueron unas elecciones sin oposición. Entonces Claro, no hay necesidad tampoco de hacerlo, ¿no? Pues ya una vez que, digamos, ya las condiciones se habían dado desde antes para que todo se diera de manera tranquila, porque no ibas a tener a nadie que te impugnara o que fuera en contra de lo que ibas a hacer ese día, ¿no? Ahí claro. el gran problema y lo que tiene que quedar bien claro es por qué no existen condiciones y qué significa, ¿no? Porque no es únicamente que todos los poderes están controlados por Maduro, ¿no? Porque a veces se da un poco el paralelismo de, bueno, en el 2015, que fue cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias, Maduro seguía teniendo el control de todas las instituciones. Entonces, ¿qué ha cambiado, no? Ujú. Y la realidad es que son 5 años, pareciera no haber cambiado mucho, pero la dinámica autoritaria de Maduro ha cambiado muchísimo desde que perdieron la asamblea en el 2015, ¿no? Siendo más Eh, autoritaria ahora, Siendo mucho más autoritario, exactamente. Por lo menos la inhabilitación política de un montón de políticos de oposición, la persecución que ha llevado al exilio a decenas de parlamentarios, la ilegalización de los principales partidos políticos, que entre ellos está Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, otra vez en una maniobra dentro del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se destituyó a la directiva de cada uno de los partidos y se nombraron como sí, como directivas interinas ujú, a personajes o que hacían vida dentro de estos mismos partidos porque tienen fuertes vínculos con Maduro, ¿no? Entonces, de alguna manera, Maduro logró como crear su propia oposición y crear sus propios partidos que son opositores a él, pero que realmente están completamente alineados, ¿no? Entonces, de cara a lo que es su retórica y su narrativa, sí, fueron unas elecciones, no hubo ningún tipo de incidente, hubo oposición, pero la realidad es que cuando te pones a analizar un poco y a indagar un poco en realmente cuándo fueron las condiciones, es que no hubo ningún tipo de condición y no fueron competitivas, ¿no? Y eso ha demostrado cómo ha sido la postura, por lo menos de los Estados Unidos, de no reconocer las elecciones, em, de la Unión Europea, de no reconocer las elecciones, de la Organización de Estados Americanos, digamos, no existen las... mencionas a estos diferentes actores que de cierta forma apoyan no diré la causa de la oposición venezolana, pero la causa democrática Ujú. en Venezuela. Pero estamos Sí. viendo cómo Estados Unidos ha estado, digamos, en estos últimos días de la administración de Trump jugando sus cartas, ¿no?
en la región. No hay mayor transparencia aquí, todos estos asuntos se tratan con mucha confidencialidad. Chad Wolf, que es el secretario interino de Homeland Security, Estados Unidos estuvo visita en Panamá, estuvo en El Salvador. Recientemente han visitado la región también el O'Brien, que es el National Security Advisor del presidente Trump. O sea, altos funcionarios en materia de seguridad y seguridad regional también han estado aquí presentes. Y también merece la pena recordar que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre coinciden, no exactamente, pero por un par de días, con la formalización de la victoria de Joe Biden. Sí. Y quisieras tener tus impresiones sobre qué tú crees que se vaya a dar regionalmente sobre el asunto venezolano de aquí a que acabe Trump y cuál tú crees que es la perspectiva no solo venezolana, sino hemisférica de Biden, ahora que se inaugura el 20 de enero. Sumamente interesante esa pregunta y yo creo que es algo dentro de la misma oposición y la comunidad venezolana regada por el mundo. Es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo el que ha sido el principal aliado y el aliado más influyente del gobierno interino ha sido los Estados Unidos, que de hecho el día en el que Juan Guaidó se proclamó presidente interino, a los 20 minutos hubo un comunicado de la Casa Blanca reconociéndolo como presidente, ¿no? Uh-huh. Un comunicado que se tarda más de 20 minutos en escribirse, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ya había una alianza sí, como con un compromiso con lo que iba a suceder en Venezuela en ese momento. Y para nosotros, digamos, Venezuela ha venido con un deterioro político durante muchísimo tiempo y nunca habíamos llegado a ser como el protagonista en la región o incluso en la agenda presidencial en los Estados Unidos y de pronto como teníamos ese nivel de exposure, eh, que eso lo brindó Estados Unidos y por eso mismo incluso en Venezuela Donald Trump sigue siendo sumamente popular, ¿no? Porque él nos Por dio ese supuesto. tipo de primicia a nivel regional. Entonces, claro, la gran pregunta es aquí, queda electo Joe Biden, que viene con una postura completamente distinta en todos los asuntos como importantes dentro de los Estados Unidos en agenda climática, en taxes, viene como a deshacer completamente lo que hizo Donald Trump. La gran pregunta era, bueno, ¿qué va a suceder con Venezuela? ¿Significa que no van a reconocer a Guaidó o van a quitar sanciones? ¿Qué va a suceder, no? Y la verdad yo creo que se ha hecho bastante claro que, digamos, por lo menos dentro del Partido Demócrata, y hay un gran reconocimiento de que Nicolás, desde que Nicolás Maduro es un dictador, ¿no? Y que el gobierno en Venezuela es un gobierno dictatorial. Y por lo tanto hay un compromiso a mantener el régimen de sanciones, pero sí va a haber un cambio en el acercamiento que se va a hacer al tema, ¿no? Donald Trump tiene una postura en la que él no se va a sentar a negociar o va a abrir la posibilidad de negociar con el régimen venezolano si Maduro sigue estando en el panorama, ¿no? Primero tendría que haber una renuncia y sacarlo a él sí, del panorama Claro. político para poder negociar. En este caso, por lo menos esta semana salió un artículo en Bloomberg en el que algunos oficiales cercanos a lo que va a ser la próxima administración con el tema de Venezuela, decían que se está dando la posibilidad de repente de que se abra una posibilidad para que haya negociación, ¿no? Esto yo creo que es demasiado temprano para decirte realmente si es bueno o malo Claro. para la oposición y sí, para las personas que creen en recuperar la democracia en Venezuela, pero sin duda va a cambiar un poco el escenario político que se había quedado estancado, ¿no? Eh, Después Definitivamente. llevamos por lo menos un año en el que ya contábamos con todo el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo de más de 50 países reconociendo las elecciones, pero aún así Maduro seguía estando en el poder y con un régimen de sanciones que cada vez iba incrementando y Maduro sigue en el poder. Entonces, quizá un cambio dentro de la administración, un cambio de acercamiento podría ser beneficioso en el mediano plazo. Claro, y coincido contigo, o sea, parece que Biden va a Ujú. tener un nuevo alcance, una nueva manera de hacer las cosas para la región, ¿no? Apostando más por el multilateralismo, lo que me Exacto. hace suponer que la Organización de Estados Americanos, que el Grupo de Lima, que incluso el multilateralismo con Europa van a tomar eh, papeles relevantes, no solo en la narrativa, sino en las potenciales negociaciones que se puedan llegar a dar entre oposición y Maduro. Claro. Pero dicho eso, sigue quedando un vacío
por decirlo así ahora, ¿no? Uso el caso de Panamá porque es donde estoy, donde vengo. Sí, 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 sí. Cuando se dio el voto de la resolución en la OEA, Panamá dejó abierto ese espacio de que, oye, no necesariamente estamos reconociendo la continuidad, no estamos necesariamente reconociendo la nueva asamblea. O sea que para varios estados queda también esta incertidumbre, ¿no? Definitivamente va a haber liderazgo en la región que seguramente venga de Estados Unidos, seguramente de países en Sudamérica, también seguramente de Europa. Aquí la pregunta que creo que subyace eh, todo esto, Alfredo, es Ujú. la oposición, ¿no? Mesa de la Unidad Democrática, los otros grupos opositores, ¿qué tan unidos están? Y de darse una negociación, ¿quién estaría en la mesa? Porque bien dijiste, ¿no? Que Guaidó puede que tenga que ser relegado por su perfil mediático, que se ha hecho no solo en América Latina, sino en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro. ahorita mismo evidentemente no están del todo consolidados. ¿Qué tienen que hacer para presentar un frente lo suficientemente, digamos, poderoso para que una negociación sea más o menos exitosa? Claro. Sí. O sea, sí, para que se den las... El problema es que ya hemos tratado que se den negociaciones anteriormente, ¿no? Y Ujú. no ha funcionado a pesar de toda la presión internacional, ¿no? La Claro, presión internacional que no necesariamente únicamente se queda en las palabras, sino también en un régimen de sanciones sumamente fuerte que está imponiendo Estados Unidos, ¿no? Y que se que está afecta a la tratando de que población también. Exacto, que afecte a la población. Y que está tratando también que se extienda hacia a la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea también imponga sanciones con Venezuela. Em, el gran problema ahorita es, como bien mencionabas, qué tan unida está la oposición, ¿no? Y si bien el reconocimiento internacional de Guaidó dio una muy buena excusa para que toda la oposición se agrupara en torno a una persona, el, la demora, ¿no? En el cese de la usurpación y el cambio político dentro de Venezuela te puso a todo el mundo a cuestionarse, ¿no? Si realmente, mira, Claro, Guaidó de repente es la persona indicada para esto, o eh, cuál es la ruta, ¿no? La ruta es realmente seguir digamos, esta misma lógica del gobierno interino que nos está diciendo Guaidó, o debería cambiar. Y eso es un gran debate que se va a dar ahorita, eh, sobre todo con el principio que comentábamos de la continuidad administrativa, como ya dentro de la oposición se da por sentado que va a seguir siendo Guaidó el presidente interino de cara a la comunidad internacional, pero se sigue dando el debate internamente, ¿no? por Tipo, supuesto. ¿debería seguir siendo Guaidó o hasta qué punto Guaidó va a seguir siendo el presidente interino? Y eso es sumamente peligroso para la oposición, ¿no? Porque te pone en una posición mucho menos fuerte cuando te vayas a sentar a negociar, ¿no? Entonces ahí la gran, sí, no sé si, No, 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 ajá. termina. Entonces ahí la gran pregunta es, eh, digamos, hasta qué punto puede haber capacidad de cohesionarse otra vez, ¿no? Y ese, uno de los propósitos de eso fue justamente la consulta que realizó la oposición venezolana en respuesta a la elección que, que se hizo el 6 de diciembre. Y esta consulta vino, digamos, el propósito detrás de esto. Además, bueno, en principio darle algún tipo de argumento a la comunidad internacional del cual agarrarse como, bueno, este sigue siendo Claro, el órgano legítimo, porque mira, tiene capacidad de movilización orgánica y digamos, el pueblo los está apoyando. Pero por otro lado, también era una manera de, no sé, generar un hecho político en el que otra vez vuelvas a colocar a digamos, a Guaidó y al gobierno interino que había quedado un poco de repente tras bambalinas con todo lo que ha sido la gestión del COVID digamos, toda esta dinámica que hemos experimentado durante todo este año, en el que, bueno, de repente un hecho que pudiera incentivar protestas en las calles, ¿no? Em, pero no sé, está sumamente complicado. En claro, cuanto a la pregunta que no te contesté de disculpa, pero que era quiénes podrían estar en esa mesa de negociación, creo que es completamente incierto, ¿no? Y cualquier cosa que yo te diga podría no terminar siendo así, pero a mi parecer van a tener que ser representantes de los cuatro principales partidos
Claro, digo, ahí coincido contigo, Alfredo, ¿no? Eso sería quizás lo ideal. A veces la demostración de un frente unido no tiene que ser uno, podemos ir en Claro, banda, como decimos claro. aquí en Panamá, ¿no? Y bueno, al Claro. final yo creo que nos deja más preguntas que respuestas Sí, esta conversación, porque nada está claro todavía, parece. claro. Eh, No, y yo creo que la única certeza que nos queda en Venezuela después de estos dos procesos electorales, ¿no? que se dieron, es que Venezuela es una dictadura, ¿no? Y más que nunca quedó demostrado y ahora es una dictadura que se consolida por lo menos de manera interna en el control absoluto de todos los poderes, ¿no? Entonces, claro. ahí el gran reto está en cuáles son las siguientes acciones, ¿no? Cómo romper esa unión y cómo transferir la legitimidad que tenemos internacionalmente a cambio y a poder de facto en internamente, ¿no? Oye, Alfredo, me quedo con eso. Simplemente agregar que todos los latinoamericanos, creo que hablo por todos, queremos que en Venezuela se dé una solución pronta, Ujú. pacífica y democrática a a la situación actual. No, muchísimas Y gracias, Andrés. no, por supuesto, es lo que todos decíamos, ¿no? El bienestar general de nuestros hermanos latinos. Así que, Alfredo, mil gracias por participar en esta tercera vuelta analizando este tema que va a dar para más. Te vamos a invitar Claro que sí. cuando haya nuevos sucesos. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, gracias por estar aquí y pendientes que pronto sacamos más contenido. Hasta la próxima.